Este es el primer día de la lectura del Nuevo Testamento. Vamos a leer el Nuevo Testamento en un año y para eso simplemente vamos a tomar lo siguiente. El Nuevo Testamento tiene alrededor de 260 capítulos, lo que quiere decir que podríamos leernos de un solo capítulo por día y podríamos leernos en un año el Nuevo Testamento. Vamos a empezar en el orden en el que está en el canon bíblico, desde Mateo. Vamos a leer primero que todo Mateo número 1, pero antes quiero darles un poquito de contexto sobre la forma de la lectura y cómo cada uno de los que está atento a esta lectura va a escuchar y va a estar atento y se va a hacer estas preguntas cada vez que vayamos leyendo parte por parte de la Biblia. Las preguntas importantes que nos debemos hacer es, número 1, ¿qué se está diciendo? ¿Quién lo está diciendo? ¿Cómo lo está diciendo? ¿Dónde lo está diciendo? ¿Cuándo lo está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Y para qué lo está diciendo? Si nos hacemos estas preguntas rápidas cada vez que leemos un texto, podemos darnos cuenta de qué es lo que nos quiere decir la Biblia. Lo primero, entonces, ¿qué? ¿Quién? Y también podríamos pensar ¿a quién? Quisiera dar un pequeño contexto sobre lo que es el Evangelio de Mateo. Mateo es uno de los evangelios sinópticos. Son 4 evangelios o 4 libros que hablan del Evangelio de Jesucristo, porque es un solo evangelio. Pero hay 3 libros que hablan muy parecido, tienen prácticamente las mismas historias, de una forma muy parecida en su escritura y demás. Y estos 3 libros son Mateo, Marcos y Lucas. Mateo es el primero de ellos que está escrito en el canon bíblico. Habla desde la misericordia divina. Se presume que el autor es el apóstol Mateo. Sin embargo, también hay otras personas que creen que no sea Mateo, sino algunos discípulos mucho más tardíos. Lo que sí se sabe de este libro es que la persona que escribió esto estaba muy familiarizado con el Antiguo Testamento, por eso cita muy bien a textos del Antiguo Testamento, queriendo mostrar también que este libro está muy enfocado para que los que conocen del Antiguo Testamento, es decir, los judíos, entendieran lo que significa la obra de Cristo, el Evangelio de Cristo. El lugar donde se escribió no se sabe con certeza. Algunos dicen que en Jerusalén, otros dicen que puede ser en Cesarea, en el mar de Cesarea, y otros también terminan diciendo que puede ser en Antioquía, en lo que era Siria en ese entonces también, donde también se desarrolló una gran cantidad de hermanos que se convirtieron en el Evangelio. No se sabe en sí. El tiempo de la escritura del Evangelio de Mateo, de este libro de Mateo, se cree que fue en un rango promedio entre los años 40 y los años 100. Otros se acercan más y dicen puede ser entre los años 70 y los años 100, pensando más en los 80. Este evangelio presenta a Jesús como el rey mesiánico. Tiene un enfoque muy poderoso de decirles a los judíos, este es el rey que esperábamos, este es el Mesías que esperábamos, escrito principalmente a los hebreos, pero no quiere decir que este libro no está escrito para todos los gentiles. Gentiles son todas las personas que no son judías. Entonces, con este pequeño enfoque vamos a dar la lectura al primer libro del Nuevo Testamento en el capítulo 1, Genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró a Ruth, a Obed y a Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José,
marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta es la traducción Reina Valera en español del año 1960. Si podemos ver un enfoque claro, la genealogía de Jesucristo, lo que el autor de este libro quiere mostrar es que Jesucristo viene de descendencia de Abraham y de David. La Biblia dice también en el Antiguo Testamento que los descendientes de David serían reyes, y también que habría de venir un Mesías rey. Lo que también se pretende mostrar desde la genealogía de Jesucristo es que Jesús es el descendiente de David. Hay una genealogía aquí en Mateo y una genealogía en Lucas. Lo que los eruditos mencionan es que la genealogía de Mateo se refiere a la genealogía por parte de José y la de Lucas se refiere por parte de María. También están resaltados algunos nombres porque son unas mujeres que se muestran acá: Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, que son mujeres que también tienen unas historias muy lindas, muy pertinentes también para estudiarlas más adelante. Aquí podemos ver también entonces cómo lo hizo. Muy probablemente el autor del libro conocía muy bien todas las descendencias, conocía los libros de las crónicas de los reyes, los libros de los reyes también, para poder sacar todo esto, e inspirado por el Espíritu Santo pudo escribir y mostrarnos cómo es la genealogía de Jesucristo, viniendo desde Abraham y llegando hasta Jesús. Luego empieza con el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús muestra cómo María, la madre de José, fue embarazada por medio del Espíritu Santo. La Biblia menciona también esto, que Jesús era el prometido, que se había prometido al pueblo, el que se llamaría Emmanuel. La Biblia es muy precisa aquí en el 23 y dice: traducido es Dios con nosotros. También en el Antiguo Testamento se había mostrado que Dios mismo iba a estar en la tierra y que iba a estar en medio de su pueblo. Por lo tanto, este libro, lo que quiere decir este capítulo, en este caso con el nacimiento de Jesús, es: María fue engendrada por medio del Espíritu Santo. José no le creía, seguramente ella le quiso explicar y José diría: ¿pero cómo? ¿De dónde? ¿Cómo así que Espíritu Santo? ¿De dónde? Pero fue el mismo Señor el que le reveló a José que en realidad lo que tenía María era del Espíritu Santo. Así que hemos culminado la lectura de San Mateo capítulo número 1. Esperamos que mañana estemos leyendo la siguiente parte, que sería el capítulo 2 de Mateo.